Con ustedes en esta tercera vela de Hanukkah. Estamos en el Galei Night de Israel y queremos compartir con ustedes una meditación acerca de la Torah. Siempre hablamos de la Torah, hablamos de las diferentes Torah que existen. Y a veces las personas piensan que hoy hay una Torah, ayer hubo otra Torah, mañana va a haber otra Torah, y eso no es así. Entonces queremos compartir una meditación del Rav Ginsburg, que tuvimos el mérito de escuchar y compartir el 19 de Kislev. Ustedes saben que el 19 de Kislev tiene dos fechas muy importantes para el Hasidut. Una es Una es el 19 de Kislev, que es el Rosh Hashanah del Hasidut, cuando fue liberado el Admur HaZaken y se expandieron los manantiales del Baal Shem Tov a un nivel nunca visto, nunca esperado. Estamos transmitiendo también por Facebook y también por YouTube, así que es una primera prueba que hacemos. Si sale bien, seguiremos así. Les decía que el 19 de Kislev, hace pocos días, el Rav Ginsburg dio una Idbadut festejando el Rosh Hashanah del Hasidut, la liberación del Admur HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, que fue cuando hubo una verdadera explosión en los cielos y aquí en la tierra, en que el mundo se iba a encaminar definitivamente a recibir al Mashiach, Sidkein, el Mashiach verdadero. Y bueno, estamos aquí al final de estas generaciones para recibir ahora. El Rebbe dijo que ya tenemos que recibir al Mashiach y para eso tenemos que entender muchas cosas. El Rav nos explicó que hay distintas etapas en la revelación de la Torah y tenemos que entender cuál es la etapa que estamos a partir de conocer todas las etapas anteriores. Ante todo, como el Rav nos deseó y así nos enseña el Rebbe, que todos tengan Shana Tová en el estudio del Hasidut y en el sendero del Hasidut, que sean inscriptos y sellados para un año bueno. Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando allí, el pueblo de Israel, los Benei Noach, todas las naciones del mundo, allí donde se encuentren. Por supuesto, todos conocen que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, cuando éste le preguntó cuándo iba a venir, le dijo que Sheyafutsu Mayonoteja Jutsa, cuando tus manantiales se expanden hacia afuera. Es decir, que la llegada del Mashiach depende de la difusión de la Torah del Hasidut. Entonces, esto nos lleva a entender que tenemos que profundizar en la Torah del Hasidut. Pero ¿qué había antes? ¿Y qué es lo que nos va a revelar el Mashiach mismo? Está escrito que cuando venga el Mashiach nos va a revelar una Torah Hadashah, así dice el profeta. Torah mi'iti tetzeh, va a salir de mí una Torah, así dice el profeta Ishayahu en el capítulo 51, en el verso 4. Una Torah va a salir de mí. Los sabios explican esto, que Torah Hadashah mi'iti tetzeh, va a salir una Torah nueva de mí, dice Akadosh Baruj Hu, dice Dios. Y eso es ya la Torah del Mashiach. Pero hay que entender que la Torah es la misma, la Torah que dio Dios en el monte Sinaí y con la cual creó el mundo, y así el mundo existe desde hace 5.779 años, es la misma. Lo que va cambiando es la revelación.
Y esa revelación depende de dos cosas. El ritmo que Akadosh Baruj Hu le va dando al proceso de refinamiento del mundo y llegada de la compleción, el final de los tiempos, y también el ritmo que nosotros tenemos para poder recibir todas esas revelaciones. Entonces, es un trabajo de ida y vuelta, un despertar de arriba y un despertar de abajo. Y toda la finalidad es llegar a esa Torah nueva, que va a ser nueva a nuestros ojos, porque va a haber revelaciones de esa Torah que existe, esa Torah eterna, que nosotros no conocemos y vamos a pensar que es algo nuevo. Y así cuando uno hace Teshuvah y cuando uno empieza a conectarse con la Torah en general, especialmente con la Torah del Hasidut, las revelaciones son tan tremendas porque es algo que le toca a cada uno en particular. La respuesta a tantas preguntas y la conexión entre paradojas de los mundos espirituales y los mundos físicos que nos llevan a pensar que es un mundo nuevo, una vida nueva. Y así es como una nueva reencarnación en vida que nosotros tenemos cuando hacemos Teshuvah. El alma revive y vuelve a renacer en otro mundo. Eso es sentir al Mashiach, pero vamos a tratar de hacerlo en forma real y concreta. Porque Yafutsu Mainoteja Jutsa, sacar los manantiales hacia afuera, es solamente una preparación para la llegada del Mashiach. Entonces, hay que entender qué había antes y cuáles son las etapas hasta que llegamos a eso que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov. Entonces tenemos que entender, a todos nos gusta la Kabbalah, la parte interior de la Torah, el que todos los que vinieron antes del Baal Shem Tov fueron una preparación. Y antes del Baal Shem Tov estaba la figura principal de la Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, que él reveló los secretos, Razin de Razin, las partes más elevadas, las partes más ocultas y profundas de la Torá, lo que nosotros llamamos hoy en día la Kabbalah. Pero la Kabbalah ya venía de antes, ya desde la época de Abraham Avinu y la época de Abraham Rishon existía. ¿Quién estuvo antes del Arizal? Antes del Arizal estaba Rabbi Moshe Cordovero, también en Sfat, donde él estuvo. Y todos ellos se basaron primero en estudiar en profundidad la Torah escrita, tanto la Torah revelada como tanto la escrita como la oral. Y a partir de Rashbi, que se reveló la parte interior de la Torah, comenzaron los rabinos que se dedicaron a la parte interior a estudiar el Zohar. Y Arizal fue la revelación más grande de las enseñanzas del Zohar hasta ese momento. Es lo que se llama la Kabbalah. Entonces, desde Rashbi, que él vivió al final del segundo templo, hace menos de 2000 años, hasta el Arizal, todo eso es la revelación de la parte interior de la Torá, tal como la Kabbalah. Y el Arizal lo que realizó fue acelerar la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, todo a un nivel completamente nuevo. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es aquello nuevo que trajo el Baal Shem Tov? Uno de sus principales discípulos y compañeros del Admor Zaken, el primer rebbe de Chabad, fue Rabbi Isaac Miomil. Él fue el intelectual más grande del Hasidut Chabad. Y él dijo que hay 3 Kabbalot. Está la Kabbalah del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, como dijimos antes, que comprende todo lo que había
hasta esa época. Él fue el rabino principal de Tzfat antes del Arizal. Él ordenó y recopiló todas las enseñanzas de los grandes cabalistas, los cabalistas verdaderos, por supuesto, del judaísmo. Y todo lo que habían revelado del Zohar a Kadosh, y él escribió lo que se llama el Sefer Apardes, el libro del huerto. Pero ustedes saben que el Pardes es las iniciales de 4 palabras, que es Pshat, Remesh, Drush y Sod, que son las 4 formas de interpretación de la Torah, desde la parte literal, pasando por las alusiones, aquello que se entiende del estudio profundo, siguiendo por el Drush, que es explicar y contar todas las historias que pasaron durante todos los tiempos, hasta el Sod, que es la parte secreta. Entonces, después del Ramak vino la Kabbalah del Arizal, y luego vino el Baal Shem Tov, que reveló una Kabbalah nueva, la Kabbalah del Baal Shem Tov. En términos de Hasidut, estas 3 Kabbalot se pueden interpretar, para comprender cuál es la diferencia entre una y otra, como Ishtalshelut, Itlapshut y Ashra, que fue lo que en esencia revelaron estos 3 rabinos, el rabí Moshe Cordovero, el Arizal y el Baal Shem Tov. Ishtalshelut representa el orden, cómo fue evolucionando la revelación de la Torá, de la misma manera como Dios crea el mundo a través de crear primero el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, Yetzirah, Asiá, desde la luz infinita antes de la contracción. Entonces, el rabí Moshe Cordovero hizo un orden, tanto para entender cómo Dios crea el mundo, como también para la forma en que se revela la Kabbalah y que nosotros lo podemos entender. Después vino el Arizal. El Arizal habla de Itlapshut. Él dice que no hay solamente un desencadenamiento donde hay causa y consecuencia, sino que todas las cosas que existen están incluidas en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de las Sefirot, cuando hablamos de los mundos, cada mundo incluye dentro de sí todos los mundos. Y cada Sefirá incluye dentro de sí todas las Sefirot. Esa es la forma ideal, la forma completa y perfecta de la existencia de las cosas. Por ejemplo, en el ser humano está el inconsciente, está el pensamiento, están las emociones, está la acción. Y cada uno de esos aspectos comprende cada uno dentro de sí a todos los demás. Dentro del pensamiento uno puede pensar también acerca de las emociones, puede pensar en el pensamiento, puede pensar en las cosas inconscientes. Y, por ejemplo, no es lo mismo el amor, que es la fuerza de la sefira de Yesod, de Gesed, bondad, que está en el pensamiento, que la que está en el corazón, que es lo que uno siente. Pero de todas maneras, eso se llama interinclusión, que dentro de mi pensamiento, que es intelecto puro, es cerebro, también hay un aspecto de las emociones. Y por supuesto, dentro de las emociones hay un aspecto del pensamiento, porque el pensamiento influye dentro del amor. Uno ama aquellas cosas que conoce, que pensó, y va cambiando la forma de amor. Y más a eso están las acciones que es Malhut, que es el mundo más bajo. El Malhut comprende a todos los demás. Así como uno actúa, así como uno se expresa, el exterior también es como uno piensa y como uno siente y como desea y tiene fe y todas las cosas inconscientes del alma. Este es un ejemplo muy básico y que nosotros explicamos muchas veces en nuestras clases, cómo funciona el mundo de Atzilut, donde todo está interincluido y todo es uno, manteniendo su individualidad, pero en armonía con todo lo que lo rodea. Entonces esto es como el Arizal reveló
la forma en que Dios crea y cómo maneja el mundo, cómo refinarlo y rectificarlo. Que cada uno comprenda al otro, que cada uno acepte al otro y lo sienta dentro de sí. Por fin vino el Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov trajo un aspecto más elevado. Si ustedes ven en forma geométrica, el Ishtalshelut, el desencadenamiento de causa y consecuencia, es como un triángulo. De una causa vienen las consecuencias. El Arizal, cuando dice que todo está incluido en todo, es como un cuadrado. Cada punto comprende al otro, y si hay dos puntos, entonces también hay otros dos puntos que forman un cuadrado. Entonces 2 por 2 es 4. Cada uno tiene dentro de sí a todo lo demás. Ashra significa dentro de ese cubo de interinclusión poner un punto en el medio. Y ese punto en el medio es Hashem. Todo lo que existe está imbuido, está permeado, está inspirado con la luz infinita de Dios. La luz, cuando hablamos de luz infinita, la gente lo idealiza demasiado o lo materializa demasiado. Pero hay que entender qué significa. Esa luz es la energía que Dios tiene para y que manda a este mundo para que exista. Luego vamos a ver que hay una luz que es propia de Dios, que no está involucrada en la creación de los mundos. Y hay otra luz, que es la luz infinita que rodea los mundos, que está conectada con la creación. Así también uno a veces tiene pensamientos o emociones o instintos que son para uno, que no son para reflejar en el otro. Y hay otras cosas que uno las expresa que sí puede transmitir a los demás. Eso es como el Hasidut entiende la creación, a través de entenderlo dentro del ser humano mismo. La Kabbalah es como toda ciencia, observa todo lo que hay en el exterior en forma objetiva, y en base a eso analiza cómo es el creador y cómo él creó. El Hasidut toma todo eso, pero aparte le agrega el alma. Y por eso esa es la diferencia del Baal Shem Tov. Entonces, todo está permeado de divinidad. Entonces hay que entender qué significa esto. Con respecto al tema que nosotros estamos tratando, que es la Torá, vamos a ver cómo hay diferentes tipos de Torá. Y nosotros pusimos en la descripción de estos videos algo que escribimos, en resumen, los puntos que vamos a tocar ahora, que son las 7 etapas de revelación de la Torá. Todos conocemos la Torá de Misinai, la Torá que fue entregada a Moshe Rabbeinu y al pueblo de Israel en el monte Sinai. El Arizal escribe un concepto muy importante, un concepto general, una regla general, que dice que la Torá, nuestra Torá, la Torá que se recibió en el monte Sinaí, es la Torá de Bria, es la Torá del mundo de Bria. Ustedes saben que hay 4 mundos, que cada de esos mundos tiene que ver con algún aspecto del alma, como dijimos recién, y con los niveles del alma. El mundo de Bria tiene que ver con Binah, con la sefirá de Binah, y es cuando ya hay una cierta percepción del yo, donde empieza a existir el ego, aunque en una pequeña proporción. Y así está dicho que la Torá que recibimos de Moshe es Binah, es entendimiento de qué, de la voluntad de Dios. Ratzon Hashem, aquello, Ratzon, que es una de las motivaciones inconscientes de por qué Dios creó los mundos. Uno podría pensar que, como está dicho, que la Torá proviene de Jochma, que es la sabiduría de Dios, y Jochma es el Partzuf Abba, y Abba está relacionado con el mundo de Atzilut, que es uno con Dios, es una emanación de la divinidad. Pero el Arizal dice que no, que
que la Torá que recibimos en el monte Sinaí es del mundo de Briá. La Torá que se inviste en la mente. Entonces, para entender esto tenemos que entender qué es Jochma y qué es Binah. Jochma es la revelación del inconsciente como un rayo de luz que se revela y que todavía no se puede captar. Tiene que ser tomado por Binah, el entendimiento. Entonces ahí se capta, ahí se recibe y se puede entender. Y la Torá es para eso, es la sabiduría de Dios que se revela, pero está investida en palabras que el ser humano puede entender, para poder saber qué hacer con ellas. Ustedes saben que en el monte Sinaí Dios primero dijo toda la Torá junta, los 10 mandamientos de una sola vez, y las almas se fueron del cuerpo. Es como cuando uno recibe una revelación tremenda en la mente, en Jochma, que no puede absorber, y entonces se sale de sus keilim, se sale de sus recipientes y se transforma en alma pura, que en términos físicos es morir, pero la idea no es morir, sino es vivir. Entonces para vivir hace falta una madre. El semen cuando se derrama solo se muere, no pasa nada, pero cuando entra en el seno materno se transforma en vida. Y entonces por eso esa Torá que recibimos es para entenderla, para transformarla en vida, para transformarla en acciones que hagan de este mundo un mundo mejor. Entonces tiene que investirse en la mente, en el pensamiento, y también en el pensamiento del ser humano. Incluso aquellos pensamientos más elevados, aquel intelecto más elevado, eso todavía se llama Binah. Entonces, por eso partimos de esta Torah que nosotros conocemos, que es el mundo de Briá. ¿Qué había antes de recibir la Torah? Antes de recibir la Torah estaban los patriarcas. Y está escrito que los patriarcas cumplieron toda la Torah. Pero ¿cómo pudieron cumplir toda la Torah si todavía no se había entregado? Todavía no se había revelado en forma entendible. ¿Cuál es la diferencia entre la Torah de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y la Torah que recibimos en el monte Sinaí, que es la Torah de Briá? Entonces, volviendo a los nombres de los mundos, la Torah de los patriarcas es la Torah del mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah es el mundo de las emociones. Ustedes saben que los 3 patriarcas representan las 3 emociones principales. Abraham es Gesed, cuya emoción es el amor. Isaac es Geburah, rigor, cuya emoción es el temor. Y Jacob es belleza, es Tiferet, cuya emoción interior es la misericordia. Entonces, por eso, el mundo de Yetzirah, que es la segunda Hei del nombre de Dios, corresponde a las emociones. Los 3 patriarcas son llamados Merkabah, una carroza para Dios, porque así como las emociones se anulan al pensamiento, así los patriarcas utilizaban todas sus emociones para servir a Dios. Y entonces esas son las 3 emociones principales del corazón, de las emociones, y la Torah de los patriarcas corresponde justamente a estos atributos del corazón. Y es el comienzo de lo que se llama Tikkun Amidot, la rectificación de las emociones. Porque todo el objetivo de la mente que es rectificar las emociones. Entonces la Torá del mundo de Yetzirah es la Torá de las emociones que cumplían los preceptos, y entonces se puede entender fácilmente cuál es la novedad que trajo, cuál es la revelación que trajo Moshe en el monte Sinaí, que de
ser algo que uno siente, simplemente, ser algo que uno entiende. Entonces, ahora pasemos a de dónde, qué hubo antes de los patriarcas. Antes de los patriarcas, que sentían amor y temor y misericordia, piedad naturales por Dios y por eso trataban de cumplir los preceptos, existía lo que se llama Derech Eretz. El Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz quiere decir cómo uno se comporta en este mundo. Normalmente, Derech Eretz quiere decir comportarse bien, una conducta recta, una conducta rectificada. Y está dicho que la buena conducta, la ética, es anterior a la Torah. Algunos dicen que antes de cumplir los preceptos hay que comportarse bien, hay que comportarse éticamente. Pero evidentemente uno no puede comportarse éticamente y conocer literalmente cómo uno tiene que comportarse en este mundo si no conoce la Torah. Así que las dos cosas van juntas. Y como dijimos que el Ramak enseñó todo, que hay un orden en este mundo, entonces por eso antes de la revelación de la Torah de los patriarcas está lo que vinieron antes de los patriarcas. Entonces, ¿qué es el mundo anterior a Yetzirah? Es el mundo de Asía, el mundo de la acción. Entonces, descendemos un nivel más para abajo. Así está escrito en el profeta Yeshayahu, capítulo 43, verso 7. Kol anikra bishmi v'lichvodi barativ yetzartiv af asitiv. Dice, todo lo que es llamado en mi nombre y en mi honor, yo lo creé, yo lo formé y yo lo hice. Y de aquí vienen todos los niveles de los mundos, de esta frase de Eliyahu el profeta, que era por supuesto un gran cabalista. Aquí viene el nombre de los mundos, y como este verso no empieza con el mundo de Atzilut, empieza con Shmi Vechvodi. Shmi, mi nombre, es la luz infinita de Dios, y Jvodi es la luz que se inviste en los mundos. Entonces, acá también habla de los mundos y de los niveles que estaban antes de la creación de los mundos. Perdón, Jvodi, Kabod es como el Hod, como el aura, que es el mundo de Atzilut, la emanación. Y Bishmi es la luz infinita de Dios. Muchas veces explicamos que el nombre es como la luz que sale hacia afuera, lo que uno expresa hacia afuera, lo que hablan, lo que conocen los demás de mí. Entonces, ¿cuál es la Torah de Asia? Está escrito que hasta que los patriarcas vinieron, también había Torah. También había grandes sabios en el mundo. Todavía no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, pero eran también los grandes justos, los grandes tzadikim, que hacían que el mundo se sostenga y que ellos transmitían toda la Torá desde el Adam Rishon. Entonces, el tzadik que había antes de Abraham Avinu, como ustedes saben, era Noach. Noach, tzadik allá de Dorotab. Noach era el justo en su generación. Y era un tzadik betamim, era un hombre justo y completo. Quiere decir que él hacía las cosas como tenían que ser, y eso es lo que se llama la ética y el comportamiento bueno en el mundo. Él representa el mundo de Asia, la Torah en el mundo de Asia. Hacían buenas acciones. De ahí su nombre Noach. Noach es que da Naija de Ruja, que da satisfacción a Dios. Y junto con ellos estaba Shem, Ham y Yafet, los hijos de Noach. También hacían buenas acciones, todos tzadikim.
eran todas generaciones de tzadikim que dieron origen después al pueblo de Israel. Entonces ustedes saben que Abraham Avinu fue la generación 20 desde Adam Rishon. Moshe fue la 26 nombre de Elohim. Entonces hubo 19 generaciones antes de Abraham Avinu que son los que corresponden a Derech Eretz Kadma la Torah. El comportamiento correcto y de buenas acciones en este mundo antecedieron a la entrega de la Torah. Entonces también había Torah investida dentro de estas acciones. Entonces dijimos que la Torah del monte Sinai era Binah, era el entendimiento, la de los patriarcas en las emociones, y la Torah previa en la Torah de las acciones, simplemente hacer cosas buenas. Y así en la Torah hay alajot, en el Shulchan Aruch hay alajot que tienen que ver con el derech eretz, cómo uno se tiene que comportar éticamente en este mundo. En la Gemara, en el Talmud. Entonces, ¿qué es derech eretz? Ser una persona buena, una persona simple, con conductas buenas. Esa es la Torah del mundo de Asia. Entonces, aquellos que todavía no conocen la Torah en este mundo y que no sienten un apego a Dios como los patriarcas, de todas maneras cumplen la Torah si hacen buenas acciones. Y eso tiene que ver con los 7 preceptos de los Benei Noach, que hacen que la persona cumpla la Torah. Buenas conductas, buenos modales. Entonces, ahora ustedes seguramente están diciendo, bueno, ya conocemos los 3 niveles inferiores, ¿qué es la Torah de Atzilut? La Torah del mundo de Asiá, de la acción, es Derech Eretz. La Torah del mundo de Yetzirá, de formación de las emociones, es la Torah de los patriarcas que cumplieron toda la Torah, incluso si no se había recibido. La Torah de Briá, de creación, es la Torah de Moshe Rabbeinu que recibimos el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, ¿puede haber algo más que esto? Sí, la Torah de Atzilut. El mundo de Atzilut, de emanación, donde dijimos que todo es uno y está conectado a Dios. Donde no hay separación, no hay ego, no hay un ser formado todavía. Y esto es lo que se llama la Torah de la Kabbalah. El Arizal, que dijo que la Torah de Moshe Rabbeinu es la Torah de Briá, dijo que la Kabbalah, el lugar de la Kabbalah, eso que él mismo reveló, el Arizal mismo reveló, eso que él trajo como novedad al mundo, es la Torah del mundo de Atzilut. La Torah del mundo de Atzilut es todavía dentro de los mundos creados, pero ya es un nivel posterior, que incluso tuvo que venir el Zohar, el Rabbi Shimon Bar Yochai y todas las generaciones hasta que llegue el Arizal y revele la Torah de Atzilut, donde todas las sefirot y todos los componentes del mundo están actuando en armonía uno al lado del otro. Como ustedes saben, correspondiendo a cada uno de los mundos, y para que nosotros los entendamos, están los niveles del alma. Recién hablamos de los niveles psicológicos de la persona, que también son los niveles del alma. El inconsciente, que es Adam Kadmon, le adelanto otro nivel. Adam Kadmon es el hombre primigenio, pero no es el hombre primitivo de la arqueología, sino que es la idea original que tiene Dios de la creación de los mundos. Porque el hombre, para Adam, es el mundo, es la creación de Dios. Entonces, los cabalistas llaman Adam Kadmon, ¿cuál es el plano de la creación? Lo que se llama Kav Amidah, aquello que Dios planeó, hizo un proyecto y en base a eso creó todo el mundo. Pero eso todavía es antes de Atzilut. Atzilut
es lo que emana de allí, es el principio de la creación de los mundos. Esto es lo que reveló el Arizal y lo que llamamos la Kabbalah. Pero además están los niveles del alma, que ustedes conocen, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida, que en general a nosotros no nos gusta mucho traducir. ¿Cuántos minutos hicimos? Ya dimos bastante. En general no nos gusta mucho traducir estos nombres porque la traducción no tiene mucho que ver. Ya explicamos en muchas clases qué es, pero de todas maneras, Nefesh es la parte inferior del alma que está conectada al cuerpo, Ruach, que es, son dos nombres que tienen que ver con el aliento, la respiración. Ruach es lo que tiene que ver con el nivel de las emociones, del alma, y Neshama es con el nivel del pensamiento, de Binah. Entonces ustedes ven un paralelo con los mundos. Después, estos son los mundos que se invisten dentro del cuerpo, digamos, pensamiento, habla y acción. Después está el inconsciente que está pegado a la mente, que se revela y se esconde todo el tiempo, que es llamado Hayá, el nivel de Hayá del alma. Y está el nivel inconsciente que nunca se revela, que se llama Yehida, el nivel de la fe y del placer profundo, inconsciente. Y Hayá tiene que ver con razón, la voluntad, el deseo que se revela y se esconde a cada rato. Entonces, el nivel de Atzilut, del mundo de Atzilut, es el nivel de Hayá del alma. Y en la Torá, es la Torá de la Kabbalah, en general, la Torá de la interinclusión del Arizal. Y habíamos dicho que en general la Kabbalah tiene dos niveles previos al Baal Shem Tov. En la Kabbalah del Arizal y la Kabbalah previa, que está simbolizada por el Rabbi Moshe Cordovero, ambos de Tzfat, pero que es la finalización de toda la revelación de la Kabbalah desde Rashbi, desde el Zohar. Entonces, toda la Kabbalah tiene que ver con un orden, con tanto de desencadenamiento, de evolución de los procesos, como de estructura. El Arizal también da una estructura donde cada parte está incluida y conectada con todas las demás. Eso también está explicado en el libro de Tanya, como explica el Admura Zaken. También está el tema de los Partzufim. La principal novedad del Arizal es lo que se llama Partzufim, Abba, Ima, que es, como hablábamos recién, aquellos aspectos psicológicos de la persona o de la creación de los mundos que están compuestas por distintas sefirot que trabajan en conjunto. Recién hablamos, por ejemplo, de lo que es el entendimiento. El entendimiento es el Partzuf Ima. Todo el Partzuf Ima es tomar la luz, desarrollarla y transformarla en emociones, en un entendimiento que dé lugar a transformar las emociones, muy en general. Entre paréntesis, Ángel Rodríguez de España nos está ayudando a poner en YouTube muchas clases que dimos durante todos estos años en un sistema privado. Y los está transformando en videos y hoy comenzó a pasar a video la explicación de todo esto en un curso que dimos hace varios años que se llama Los motivos de la creación. Muchos de ustedes habrán estado presentes y se refiere justamente a la explicación de la Kabbalah del Arizal a través de uno de sus discípulos principales, que es el Rabbi Mayar, que es en su libro que se llama Hasdei David, el nombre de él, David Mayar. Entonces ahí explica todo esto de los nombres y desarrollamos durante bastantes clases el paralelo que hay entre los mundos, los niveles del alma, los Partzufim del Arizal, las letras del mundo de Dios
y otros aspectos que, si ustedes gustan, pueden verlo, y hoy dimos el enlace de la primera clase introductoria. Por eso no quiero extenderme demasiado aquí, simplemente doy algunas cosas para que no se queden demasiado en el aire. Pero entonces estamos viendo cuál es la evolución de la Torá, y ustedes van viendo cómo tiene que ver con la creación de los mundos y con el aspecto de evolución de cada una de las personas. Cada uno en su profesión puede verlo eso también en todos los aspectos de la vida. Entonces, este concepto de interinclusión, que en hebreo se dice itlapshut, que trajo el Arizal, es como todas las sefirot se interrelacionan formando parzufim, personalidades, distintos aspectos que trabajan juntos en equipo, uno dentro del otro, como el alma dentro del cuerpo. Que esta es la relación entre la Kabbalah del Rabí Moshe Cordovero, el Ramak, y lo que nosotros llamamos la Kabbalah del Arizal. Es decir, todo lo que se acostumbra a llamar la Torá de la Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah es en realidad una revelación de lo que sucede y lo que pasa, si podríamos así decirlo, en el mundo de Atzilut. Por eso cuando las personas estudian Kabbalah y lo cosifican, lo materializan, lo tratan de ver en cosas físicas de este mundo, entonces ahí se pierde todo el concepto de la revelación interior de la Kabbalah, y es los peligros que puede traer de estudiar Kabbalah, de llevar a la idolatría, de comparar a Dios con sus creaciones. Por eso el Hasidut vino a rectificar y a reparar este problema, haciendo que todo esto lo refiramos al alma de cada uno, porque todos tienen a Dios dentro de sí mismo. Y Shalom, Nadav, Shalom Aleichem, מה שלומך? אנחנו מדברים בספרדית, אתה לא מבין, אבל בעזרת השם, הנשמה מבינה. אנחנו לומדים קבלה עכשיו. Le damos un saludo al hijo de nuestra prima en Israel, que se llama Nadav Regev, que vemos que entró para ver el video, pero él no entiende castellano. Así que bueno, le dimos un saludo en hebreo. Entonces, decíamos que el Hasidut viene a revelarnos todas estas cosas dentro de la persona misma. Entonces, además de nosotros tener dentro nuestro a todos los aspectos de la creación, también tenemos una chispa divina, que eso es lo que se llama Ashra, inspiración, o que Dios se permea en cada uno de nosotros y por supuesto dentro de cada una de su creación. Entonces, todas las intenciones o kavanot de la Kabbalah son lo que se llama ijudim, o unificaciones y emparejamientos que suceden en el mundo de Atzilut. Porque en el mundo de Atzilut todo tiende a unirse. Aquellas personas que tratan de unificar y unir a todos, a pesar de que sean diferentes y opuestos, esos son almas del mundo de Atzilut. Por eso Moshe Rabbeinu era un alma del mundo de Atzilut y pudo traer la Torá del mundo de Briá, porque todo aquel que da tiene que estar un nivel por encima de aquello que da. Entonces, esto es el concepto de la luz que fluye de lo alto hacia abajo. Pero, nuevamente, todo esto es lo que sucede en el mundo de Atzilut. Entonces, la Torá de la Kabbalah, en general, es la Torá del mundo de Atzilut, del mundo de emanación. ¿Qué es el Hasidut? Dijimos que el Hasidut es un nivel superior. ¿Qué puede haber más por encima de Razin, lo más profundo, más oculto y elevado, secreto de los secretos? Hay lo que se llama Adam Kadmon, que adelantamos antes, que es antes de la creación de los mundos. Dios hace un proyecto, y ese proyecto es lo que está constantemente como bicoret, como control de que lo que está pasando en ese mundo siga el proyecto original de Dios.
Y ese nivel, que es Adam Kadmon, es lo que llamamos Yehidah Sheva Nefesh. Yehidah Sheva Nefesh es el nivel más elevado que tiene que ver con el nivel del alma, que es la fe. El Patzuf Pnimiut Keter, interior de la corona, o Pnimiut Atik, que es el interior del placer, que es la fe. Es el punto donde el alma se une con Dios. Entonces, ¿qué es el Hasidut? Si hay un mundo por encima del mundo de Atzilut, sí, también es llamado mundo. El mundo de Atzilut corresponde al nivel del alma que es Hayá, que dijimos, y hay una enseñanza muy importante del Rebbe, nuestro Rebbe, Menachem Mendel Schneersohn, el último Rebbe de Chabad, que dice que la Torah Hasidut es Yehidah Sheva Nefesh, el nivel de Yehidah, el nivel más alto del alma. ¿Qué es el mundo qué es el nivel de Yehidah dentro de los mundos que dijimos antes? Es en el mundo que está por encima de Atzilut, que es llamado Adam Kadmon. Adam es hombre, el nombre del primer hombre, y todos los hombres son llamados en nombre del primer hombre. Y Kadmon viene de Kedem, quiere decir anterior, el primero de todo, lo que antecedió a todo, el primer hombre. Pero también es un concepto cabalístico, ¿está? Refiriéndose a aquello que antecedió a la creación de los mundos, que decíamos recién que es el plano de la creación. Y allí no hay división para nada, ni siquiera distintos partsufim o interinclusión, como en el mundo de Atzilut, porque ahí es todo uno. Es una existencia única que comprende a todo lo que va a venir después. Todos los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, salen de Adam Kadmon. Y es lo que está investido en la luz infinita que crea los mundos. Cuando estudiamos acerca de la creación de los mundos, dijimos que Dios primero, antes de crear, hizo un vacío. Como cuando uno quiere hablar y tiene todo lo que hay en la mente, es infinito, entonces tiene que hacer un espacio vacío y ahí poner aquello que quiere explicar. Si no pasa como dijimos antes, cuando Dios dijo toda la Torah junta, el alma se fue, no puede soportar semejante revelación. Nosotros como seres humanos tampoco podemos decir todo lo que queremos decir todos juntos, tenemos que decirlo en forma de ishtalshelut, en forma de causa y consecuencia, uno atrás del otro, como algo encadenado. Entonces, en ese mundo está todo junto. Y todos salen de Adam Kadmon. Y todo está incluido en Adam Kadmon y va saliendo, va siendo creado y va descendiendo desde Atzilut hasta el mundo físico que nosotros vivimos. Hay un verso que dice, Kore Adorot Mirosh. Desde allí son llamadas todas las generaciones desde el principio. Ahí está escrito todo lo que va a suceder desde el principio hasta el final del mundo. Por eso está dicho que el Baal Shem Tov conocía, el Arizal se ocupaba de la reencarnación. Cuando veía a una persona, veía todas las reencarnaciones que venían, que tuvo antes. Entonces, en base a eso, podía decir cuáles eran las cosas que tenía que hacer para rectificar todo lo que pasó antes y que tenía que hacer para completar lo que le faltaba. Pero vino el Baal Shem Tov y él conoció desde antes de la creación del alma de la persona, de antes de la creación de los mundos, que es Adam Kadmon. Y el que conoce lo que sucede antes de la creación de los mundos, también conoce qué es lo que sucede después, al final de los tiempos. Por eso el Baal Shem Tov dijo que no hay que tratar de ver qué es lo que nos pasó, sino que hay que vivir tal como estamos ahora y
pensar qué es lo que queremos para el futuro. Y por eso es la Torá del Mashiach, porque todo lo que pasó hasta ahora ya pasó. Lo importante es lo que viene ahora, que es el Mashiach. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para avanzar esa Torá de Moshe en el monte Sinai, de Briá, esa Kabbalah, y transformarla en algo más? Entonces tenemos que difundir la Torá del Hasidut, dijimos, para que ahora continuamos para ver qué es lo que viene después. Por eso el Baal Shem Tov conocía lo que sucedió desde el principio del mundo hasta el principio del mundo, no hasta el final. Todo lo que pasó y todo lo que será tiene que ver con el nombre Havaya de Dios, que es el nombre donde lo que pasó, lo que es y lo que será es todo uno, que es como sucede en la esencia infinita de Dios. Entonces el que está conectado con Adam Kadmon está conectado con el plano original de la creación. Y allí está todo escrito, todo lo que fue, todo lo que será, desde el principio del pasado hasta el principio del futuro. Hay que entenderlo esto. Aquellos que quieren entenderlo van a entender. Entonces, en ese Adam Kadmon, por eso la Kabbalah del Hasidut, la Torah del Hasidut comprende a toda la Torah completa. La Torah de los patriarcas, la Torah del comportamiento en este mundo, la Torah del Moshe Sinai, la Torah escrita, la Torah oral, la Kabbalah, que es el interior de la Torah, y todo lo que viene después. Sigamos con esta meditación del Rab del 19 de Kislev. Entonces, de allí es donde está escrito, es el libro donde está escrito todo lo que pasa durante todas las generaciones. Desde la cabeza de Adam Kadmon, de allí se extiende y es llamados todos los mundos. Esos son términos cabalísticos que ustedes tienen que entender, y si no lo entienden los anotan y vamos a seguir profundizando en eso en el futuro. Entonces dijimos que antes de crear los mundos había un tzimtzum, una contracción, donde Dios dejó un espacio vacío y ahí se invistió otro segundo tzimtzum, que es una línea de luz. Dios, de las infinitas sefirot que hay en la luz infinita de Ein Sof, tomó 10 sefirot, y eso es lo que se llama el Kav Amida, la línea de medida. ¿Por qué es la línea de medida? Porque todo lo que es creado tiene 10 sefirot, tiene una medida exacta. Entonces, el Tzimtzum Rishon es la primera realidad que emanó, y esa es lo que se llama Adam Kadmon. Adam Kadmon es también donde se inviste esa línea de luz, o Kav Amida. Entonces, si nosotros entendemos lo que significa Adam Kadmon, son dos cosas opuestas. Adam es la cosa creada y Kadmon es lo que está antes de aquello creado, aquello que todavía no existe. Entonces, ¿cómo puede ser que estas dos cosas vayan juntas? Adam Kadmon. Entonces acá estamos internándonos en aquello que está por encima de la Kabbalah, en el Hasidut profundo. Vamos a ver que hay algo por encima del Hasidut, que es lo que estamos preparando ahora. Lo que se cuenta del alma del Baal Shem Tov es exactamente como la imagen o la representación de Adam Kadmon. Es un gran Rebbe, un gran alma general que comprende a todas las almas, tal como Adam Arishon, que comprendía las almas en potencia, pero el Baal Shem Tov comprende a todas las almas al final de las generaciones, cuando ya todas las almas están creadas. No es solamente en forma potencial, es un alma general donde todas nuestras almas están incluidas allí. Y si queremos imaginarnos qué es lo que dice ese Adam Kadmon, él
significa Rebe. Por eso Rebe no es Dios. Rebe es aquella alma general que Dios creó, que comprende a todas las almas. Por eso cuando el Rebe mira a cada uno de nosotros, él sabe exactamente qué es lo que está pasando y qué parte de su alma es, porque es parte de sí mismo. Entonces, por eso si nosotros comprendemos cómo es nuestra alma, cómo somos nosotros, entonces también podemos llegar a entender cómo es aquel que se inviste dentro nuestro, que es Hashem. Y podemos comprender todos los mundos. En Adam Kadmon también hay distintos niveles, y ese nivel es lo que se llama Makshava Akduma de Adam Kadmon. También hay un pensamiento anterior a ese proyecto de Adam Kadmon. Por ejemplo, cuando uno tiene una idea del proyecto que quiere realizar, ese proyecto ya está plasmado, pero al principio uno tiene una vaga idea. Es lo que se llama el Makshava Akduma, el pensamiento anterior a aquello que yo ya concreté como un plano que representa aquello que yo quiero hacer. En Kabbalah es un nivel anterior, más elevado, más cercano a la esencia y a la luz infinita de Dios, que se llama Makshava Akduma de Adam Kadmon. Y allí en ese pensamiento, todo es un pensamiento, todo lo que existe y todo lo que va a ser y todo lo que fue, está todo en un solo pensamiento. Todos los mundos que hubo son todos comprendidos y pensados en un solo pensamiento, juntos, y es conocido una frase muy linda del Zohar HaKadosh, que dice: Leit Makshavat Tfisa Veiklal. Ningún pensamiento puede captarlo para nada. Esto es algo que nosotros podemos expresarlo y decirlo, pero no es algo que podemos captar con nuestra mente. Simplemente podemos llegar a entender a manera de negación qué es lo que no es. Y cada vez aproximarnos más, pero es algo a lo que por nuestras propias fuerzas en esta etapa de la creación no podemos llegar. No hay ningún pensamiento que puede captar a Kadosh Baruj Hu tal como es, en su esencia infinita de Dios. Incluso esa Makshava Akduma, ese pensamiento anterior a Adam Kadmon. Y esta es la novedad. Esta es la novedad que trae el Hasidut. Puede llegar a haber una creencia falsa de que ese pensamiento anterior a Adam Kadmon, interior de Dios, puede estar dentro de la luz infinita de Dios tal cual. Entonces, esa es la respuesta. Incluso en la luz infinita de Dios tampoco se puede captar ese pensamiento anterior a Adam Kadmon. No hay ningún pensamiento, ni siquiera el más elevado, que pueda captar aquello que es Dios y que está y cuál es el pensamiento y la intención final de Dios. Esto es lo que se llama Hasidut Chabad, que se pone por encima de la creación, por encima de los mundos, y se trata de conectar con aquello que está por encima, con aquella paradoja de lo imposible de comprender y que solo va a ser revelado por Dios mismo. Entonces, Adam Kadmon también tiene 2 dimensiones. Está un nivel que también estudiamos en Kabbalah, que se llama Af Jotem P. Af es la nariz, Jotem es la
la frente y P es la boca. Así como el pensamiento de la persona se revela en distintos niveles, que en Kabbalah está representado por la luz que sale de la frente, la luz que sale de la nariz y la luz que sale de la boca. Estas tres niveles, Ozen, Jotem, P, Ozen, Jotem, P, de ellos emanan todos los mundos. Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, de Adam Kadmon. Y dentro de eso está también la parte interior, aquello que llamamos el Makshava Akduma. Entonces, en este momento, literalmente, yo estoy expresándome a través de ustedes por la boca, por la frente y por la nariz. Esos tres niveles yo les estoy transmitiendo niveles revelados y niveles ocultos de aquello que yo tengo en mi pensamiento original. Incluso ocultos para mí algunos. Pero hay un nivel anterior, que es Makshava Akduma, el pensamiento anterior a todo esto que yo incluso tengo revelado para mí, que tampoco está revelado para mí, que es aquella intención que tiene Dios para lo que soy yo y para lo que yo estoy haciendo, en el sentido de aquello que estoy transmitiendo para ustedes. ¿Ok? Entonces, no es una expresión vana decir que lo que ustedes están escuchando a través mío, a pesar de que no soy un canal perfecto como Moshe Rabbeinu o como el Rebbe, de todas maneras, si ustedes saben interpretarlo y se esfuerzan, pueden llegar a captar aquello que es lo que Dios quiere de ustedes mismos. O por lo menos despertar algún interés por averiguarlo en algún lado, si esto no le produce ese despertar. Entonces, estos son los dos niveles, los niveles de expresión que salen para afuera, que son los cuatro mundos. Hay un cuarto nivel que es por encima de la frente, la boca y la nariz, que es el mundo de Atzilut, que está implícito, que a lo mejor sale por las orejas o por los ojos, pero de ahí surgen todos los mundos. Y todo eso surge del pensamiento anterior de Adam Kadmon, Makshava Akduma. Muy bien. Acá hay otras cosas que no quiero seguir profundizando porque en 10 minutos quiero terminar la clase. Vamos a ver si podemos. Todavía nos falta seguir avanzando por encima de la Torah del Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov, dijimos que el Hasidut, la Torah del Baal Shem Tov es una preparación para la revelación de la Torah del Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Dijimos que el continuador principal del Baal Shem Tov es el Admur HaZaken y el Hasidut Chabad, el Tanya. El Admur HaZaken escribió el Tanya, que es la Torah escrita del Hasidut, y escribió el Shulchan Aruch, que es la Torah oral del Hasidut. Esas son las revelaciones, las novedades que trajo el Rebbe. Y todo eso representa lo que se llama la Makshava Akduma. El Baal Shem Tov es Adam Kadmon. Y Makshava Akduma, otra paradoja es que vino después, porque todo comienza desde la parte más oculta, que es de la Jerez Katman la Torah, al principio de las 19 primeras generaciones. A medida que van avanzando las generaciones, cada vez hay más revelaciones de la Torah. El Admur HaZaken vino a revelarnos la Makshava Akduma, aquello que es imposible conocer, que dijimos antes, que por nuestras propias revelaciones, por nuestro propio esfuerzo, no podemos comprender y captar a Dios. Entonces, el Baal Shem Tov, que es el Rebbe, que es el mismo Adam Kadmon, él puede llegar a captar el Makshava Akduma y nos revela a través del Tanya y las revelaciones de Hasidut Chabad un poco lo que es el pensamiento de Dios. Entonces,
el Hasidut del Chabad viene a revelarnos aquello que ningún pensamiento puede captar. Entonces es ese pensamiento llamado Makshava Akduma de Adam Kadmon. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Baal Shem, el Admor HaZaken trae una enseñanza dentro de sus escritos que dice dos cosas. Una es que todo esto viene de los secretos del Zohar. Él trae del Zohar que hay un nivel de conexión con Dios que es Reuta del Iva, el deseo ferviente del corazón, que para captar a Dios no se lo puede captar con la mente, sino que se capta con el nivel más profundo del corazón. Desde ese nivel más profundo del corazón se capta el Ein Sof. Eso es lo que dice el Zohar. Y eso es lo que viene a traer el Hasidut, esa revelación del Zohar. Y lo segundo que trae en el Tanya también es que la luz infinita no puede ser captada, como dijimos antes, por nada, salvo por los preceptos físicos. Aquellas acciones, aquellos mitzvot que nosotros realizamos en la práctica, eso nos conecta con la luz infinita de Dios. Entonces, cuando uno cumple los preceptos con un ferviente deseo del corazón para conectarse con Dios, eso nos pone por un nivel que está por encima de toda posibilidad consciente de conectarnos con Dios. Entonces, cuando uno sabe eso, entonces cumple los deseos, los preceptos físicos con otra fuerza, con otra intención, que está por encima de todas las kavanot y todas las intenciones. Yo hago esto por esto y yo tengo niveles elevados de meditación y de kavanot, de la Arizal y todo esto. Todas esas son cosas que los tzadikim pueden hacer. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, los que estamos más abajo? Cumplir los preceptos por encima de todo entendimiento. Y eso nos conecta con ese nivel que está por encima de todo entendimiento. Esta es la novedad de Makshava Duma de Adam Kadmon, que es el Tanya de la Admor HaZaken, es el Hasidut Chabad. Entonces, cuando uno capta, cuando uno se aferra a la luz infinita de Dios, también se conecta con la esencia de Dios, porque ellos son todos uno. Cuando uno se conecta, se aferra a la palabra de la Torá, se aferra al que dio la palabra de la Torá. ¿Y cómo es la forma mejor para conectarse con eso? Dice el Tanya, dice el Admor HaZaken, dice el Chabad, a través de cumplir los preceptos en la acción. Entonces ahora vamos a la Torá del Mashiach. La Torá del Mashiach, entonces, evidentemente, es ese nivel anterior. ¿Cuál es el nivel anterior? Or Ein Sof. Or Ein Sof es la Torá del Mashiach, que está anterior a la contracción, anterior de toda la creación de los mundos. Entonces, ¿qué es esta Torá del Mashiach? El mundo la luz infinita anterior a los mundos es lo que nos va a traer el Rey Mashiach. Entonces, ¿qué es Rebe? ¿Qué es Adam Kadmon? Él dice que puede ser Mashiach. El Rebe es un ejemplo de lo que es el Mashiach. Es un ejemplo, es como una imagen. Si nosotros podemos ver al Rebe, si nosotros podemos captar las enseñanzas y entender lo que es el Rebe, entonces podemos entender un poco también lo que es el Mashiach. El Rebe de cada generación
es el Mashiach en potencia, aquel que puede ser Mashiach, si la generación está apta para recibirlo. Entonces, Adam Kadmon dice que puede ser Mashiach, puede ser la revelación de la luz infinita de Dios. Entonces, ¿qué es ese Mashiach que va a venir y que nos va a redimir ahora mismo, en este momento, como dice el Rambam? Es la revelación de la luz infinita de Dios, tal cual. No en el pensamiento, no es que nosotros entendemos qué es eso, sino que lo podemos ver, lo podemos captar, lo podemos percibir con todos nuestros sentidos, que está por encima de Adam Kadmon. Ahora, también dentro de la luz infinita hay dos niveles. Está la revelación del Mashiach ben Yosef, está la revelación del Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef es la revelación de la luz infinita para alumbrar a los demás. O sea, esa luz infinita que emite Dios para crear los mundos, para hacer que los mundos existan. Por eso Yosef, Atzadik, era el rey de Egipto que alimentó al pueblo de Israel, alimentó a todas las generaciones. Recibiendo todo, él lo administró para que todos vivan. Entonces, esa luz infinita de Dios que tiene relación con los mundos, es lo que llama Mashiach ben Yosef. Entonces, primero tiene que haber mundos para que venga la revelación. Si no, no hay donde revelarse aquello que está por encima. Entonces, primero, desde abajo para arriba, digamos, llegamos a la luz infinita que está en relación con los mundos. ¿Y qué es lo que viene después, entonces? Aquella luz que no tiene nada que ver con los mundos. Yo, por ejemplo, yo tengo un pensamiento que es algo mío, algo muy íntimo mío, que no es algo que yo lo tengo para compartir a los demás. Pero de repente llega alguien que siento que es parte de mí, que es uno conmigo. Entonces ahí se revela aquello que estaba antes, que yo no tenía ningún interés de revelar, que ahora lo puedo revelar porque sé que hay alguien que lo puede recibir. Entonces, todo esto que pasó desde el principio de la creación es una preparación del mundo para recibir aquello que está por encima de la luz infinita que tiene que ver con los mundos, que da creación a los mundos, que es lo que Hashem está esperando que nosotros hagamos, que preparemos este mundo para esa revelación que está por encima, que es lo que se llama el Mashiach ben David. Entonces está el Mashiach ben Yosef, que es la luz de Dios para crear los mundos, que ilumina al prójimo, Or Ameir la Zulat, le Zulató, así está escrito en Kabbalah. Es el deseo simple de hacer el bien. Yo creo algo porque le doy algo a los demás, porque soy bueno, revelo mi bondad interior. Esa es la Torah que se revela, que nos va a revelar que todo lo que hace Dios, todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que le va a hacer es porque es la esencia del bien. Todo es bueno, tanto en la vida privada de cada uno como en la vida general, la vida de los mundos. Cuando se revela que todo es para bien, ahí se está revelando la Torah del Mashiach ben Yosef, la luz infinita de Dios que crea y que da vida a todos los mundos. Todo lo que Dios hace es bueno y que se ve que es bueno, no solamente que uno piensa que es bueno. Si uno piensa que es bueno, pero lo ve como malo, todavía eso no es nada más que una revelación de los mundos inferiores. Pero nosotros queremos la revelación más elevada, que yo sienta, piense y actúe de tal manera que todo mi ser sabe que todo lo que existe y todo lo que hace Dios es bueno, lo que hizo, lo que es y lo que va a hacer. Eso es lo que nosotros queremos revelar en un primer momento. Y ver el bien
el bien que se ve y que se revela a nosotros. Esa es la revelación de la luz infinita que ilumina a todos. Ilumina al prójimo, el Mashiach ben Yosef. ¿Qué es el Mashiach ben David? Mashiach ben David es la revelación de lo que se llama Shashuim Atzmim. Shashuim Atzmim es ese pensamiento que uno se regodea con sí mismo, de pensar en aquellas cosas tan agradables que uno en la vida no la puede tener. Simplemente es algo que uno desea y es el verdadero deseo profundo que uno tiene, que está relacionado con la fe. Esa fe en aquello que todavía no se puede revelar y que en este momento tampoco hay ninguna posibilidad de revelar, ningún interés tampoco de revelar, porque no hay quien lo reciba y no hay cómo concretarlo. Eso es lo que se llama Shashuim Atzmim de Akadosh Baruj Hu. Eso que es la luz infinita antes de, por encima de aquello que crea los mundos, Or Ameir Leatzmo, la luz que ilumina y que se revela a sí mismo. ¿Y para qué es esto bueno? Por un lado, esa es la finalidad de Dios, revelar y que se cumpla aquello que es el placer máximo de Él. Y entonces, ¿por qué esto se va a lograr junto con la llegada del Mashiach? Cuando el verdadero Mashiach ben David, él nos va a mostrar cómo es el placer, el gusto de aquellas cosas que solo Hashem se regodea, las diversiones privadas de Hashem, aquello que es verdaderamente del rey, que ningún ministro, ni ningún hijo, incluso, ni ningún plebeyo puede saber cuáles son los verdaderos placeres íntimos del Rey Supremo. ¿Y cómo se conecta esto con David Amelech? Que sabemos que es el Mashiach de Ben David, por eso se llama Ben David, porque es descendiente de la casa de David y es una chispa del rey David también. David dice, Lulei Torateja Shashuei Az Abadeti Beani. Dice, ojalá tu Torah fuera mi diversión, entonces allí yo podría servirte completamente. David Amelech como rey, él es el que tiene la capacidad de entender qué es lo que quiere Dios y ansía esos verdaderos placeres del rey, no del rey de carne y hueso. Pero él tiene el talento para captar cuáles son esos Shashuim Atzmim. Por eso él escribió los Teilim. Los Teilim son los que revelan Reuta del Iva, lo más profundo del corazón, y allí están incluidos los placeres de Dios como rey. Entonces estos son asuntos que tienen que ver con el rey. Entonces, ¿qué es la Torah de David Amelech? La Torah del Mashiach ben David, la revelación en cada uno de nosotros, el rey. La revelación del rey y de la esencia verdadera de lo que es el rey. Shashuei Amelech Beatzmuto, los regocijos del rey en su esencia. ¿Y qué es lo que produce la revelación de esto? Al final, también después que de Mashiach ben Yosef, hay todavía una clipá, como siempre, clipá es una cáscara que cubre. Entonces, todas estas etapas también son distintas etapas de eliminación de las cáscaras que cubren aquella verdadera intención de Dios, los Yashuim Atzmim. Entonces, incluso después de Mashiach ben Yosef, en que todo se rectificó, hay una pequeña
cáscara, una pequeña membrana muy, muy, muy finita que hay que eliminar de la realidad para que se revele la verdadera esencia infinita de Dios, que es que va a ser tragada la muerte por siempre. Va a haber vida eterna cuando se revele todo eso. Y Ruach Hatumae Vir Minares, y toda la impureza va a desaparecer de la tierra. Y cuando uno dice va a desaparecer por siempre, quiere decir por siempre que nunca existió ni nunca va a existir, y también completamente. Esta clipá, que en muchos tratados de Hasidut es llamada clipá apikorosut, es la clipá de la kfira, la clipá del renegar. ¿Cómo se dice kfira? Kfira quiere decir renegar de Dios. Entonces, renegar de Dios es algo que en nuestros tiempos ya no significa negar que la existencia de Dios, sino significa negar lo que es el verdadero Mashiach ben David, que está implícito en todas las religiones del mundo. Hay que eliminar todo lo que tienen todas las religiones, que adoran a cierto aspecto de la creación, como vemos, por más elevado que sea, incluso que está por encima de la creación de los mundos. Adorar la luz infinita de Dios, que se relaciona con los mundos, también es una pequeña capa de negación de la esencia infinita de Dios y de aquellos Yashuim Atzmim. Entonces eso muy, muy finito, muy refinado. Y la única forma de poder eliminarla, de levaer, es a través de la revelación de los Yashuim Atzmim. Dios mismo revelando su propio placer interior, Él es el que va a revelar todo esto. Entonces este es un asunto muy profundo que todavía nosotros no tenemos la capacidad de comprender, pero tenemos que saber que todo aquello que nosotros comprendemos y adoramos en este momento está cubierto todavía de una capa de idolatría, por más elevado que sea. Entonces, incluso aquellos tzadikim más grandes, aquellos hasidim más grandes, luchan constantemente por renegar de la idolatría. ¿Quién es judío? Está dicho, aquel que reniega de la idolatría. Entonces, si uno se queda con todas las cosas que hubo hasta ahora, con todas, incluso las revelaciones que hubo hasta ahora, hoy vemos cómo en el mundo se idolatra hasta la Kabbalah. Se toma la Kabbalah como un medio y no como una finalidad. Perdón, se toma como una finalidad y no como un medio para conocer a la verdadera esencia de Dios. Y por eso todo lo que se enseña en general en la Kabbalah, aquellos que vienen y dicen, lee esto, utilizan los nombres de Dios, se hace esto, no lo dicen como para llegar al final del Mashiach, a la verdadera voluntad de Dios, sino que te dicen para que vos puedas obtener determinados beneficios. Incluso aquellos beneficios más profundos y más nobles, todavía es un beneficio propio, no es la verdadera revelación de la voluntad y de la esencia infinita de Dios. Entonces, hay que meditar mucho en este asunto. Durante todos estos años estuvimos hablando de todo esto y el Rav Ginsburg lo explica y lo resume en estos 7 niveles de la revelación de la Torah, que son etapas que uno mismo pasa durante la vida, son etapas que uno pasó desde la reencarnación primera, desde Adán Rishon y hasta ahora en la reencarnación en que vivimos nosotros. Y estos son las Yashuim Atzmim de David Malka Meshicha, como dice el Zohar HaKadosh. Ya terminó el tiempo de leer el Zohar, simplemente las letras, y con eso pensar que estamos recibiendo revelaciones. Es el momento de querer pedir la verdadera revelación. Y como dijimos antes, la forma es tomar conciencia de que lo que hicimos hasta ahora no es, y que hay que cumplir con los preceptos prácticos.
y hay que pedir constantemente al Mashiach. ¿A través de qué? A través de conectarse con el Rebbe de la generación, con el Mashiach de la generación, y por eso nosotros pedimos que el Rebbe sea el Mashiach, porque queremos que ya sea el último, Bezrat Hashem, que termina la tarea de la rectificación del mundo en el Malchut Shakai, en el reinado de Dios infinito sea, y eso es lo que se llama hacer una morada para Dios en este mundo, la Sotlo dirá Betaxtonim, representada en el templo sagrado de Yerushalayim, representado en cada uno de los Batei Midrash, representado en cada uno de los lugares donde se enseña Torah, donde se enseña Hasidut, y pedimos que esto se revele, y que no se revele solamente que todo es bueno, sino que se vea que todo es bueno y que se perciba y que se viva que todo es bueno, y que no solamente se perciba que todo es bueno, sino que todo es Él, y que Ein Od Milvado Mamash, y que no hay nada aparte de Él. Y con esta frase queremos terminar la clase. Y recuerden que todo lo que existe tiene un paralelo con otros aspectos paralelos de la creación. Entonces, cada una de las revelaciones de la Torah tiene que ver con cada uno de los niveles del mundo, desde el mundo más bajo material que nosotros vimos hasta la esencia infinita de Dios, con cada uno de los aspectos de la revelación de la Torah, con cada uno de los niveles de la creación del mundo, con los niveles del alma, desde Nefesh, que está conectado al cuerpo físico, hasta la esencia infinita de Dios. Y espero que podamos seguir dando estas clases y comenzar cursos nuevos. Como dijimos antes en el medio, estamos publicando en YouTube una de los cursos más profundos que dimos hasta ahora, que es Hasdei David Anemanim, que es los motivos de la creación. Y para entender esto que vimos ahora, es bueno que vean esos cursos. Hoy publicamos la primera clase, que es un pasaje al video del curso que dimos hace varios años, donde está explicada en profundidad la Kabbalah del Arizal y los paralelos entre los mundos, las letras de los nombres de Dios, los niveles del alma, los parzufim, las sefirot, etcétera, etcétera. Bezrat Hashem, que esta semana de Hanukkah y este Shabbat que empieza el próximo mes de Tevet sean señales para la revelación de la luz infinita de Dios y la esencia infinita de Dios allí arriba. Buena semana y bendiciones de la tierra de Israel. Sigan colaborando porque estamos tratando de que el Rab viaje a México y viaje a Sudamérica, así que difundan y compren los libros y las joyas que vamos a vender dentro de poco, que ya están por salir, y contribuyan con todo lo que puedan, porque como ustedes ven, todo lo que hacemos como seres humanos es para la unificación de Dios y su creación y la revelación del Mashiach ben David. Litraot, Shabbat Tov.